Hoy, en Venidos a Más, inauguramos nueva sección llamada Gente Venida Más. V nos lo explica. ¿Te calmas? Son entrevistas. ¿Te calmas? ¡No me calmo! ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos aquí de nuevo al canal. Hoy estamos con Sergio Martín, un amigo, Tachi, que lo llamaremos durante toda la entrevista, que es desarrollador de videojuegos. Se dedica a lo que vulgarmente llamamos diseñar videojuegos, aunque no sea una terminología correcta. Sí, no es correcta, porque diseñar es una rama dentro de la industria. Somos todos desarrolladores. Y luego ya nos dividimos en ramas. Es autóctono de aquí de Málaga. ¿Y cuánto llevas, Tachi, dedicándote profesionalmente a esto? Entendiendo que profesionalmente es cobrando. Sí, pues cobrando llevo 3 años. Bueno, ¿Tres? profesionalmente 3 años y... Bueno, 3 años sí. ¿Y cuánto has tardado en formarte para llegar a...? He tardado 5 años y no he acabado, sigo todavía. Porque siempre hay que ir... Hay que ir renovándose, pero vamos, Siempre, como... constantemente, sí. La industria va bastante fuerte, ¿no? O sea, avanza muy rápido. Sí, sí. Yo creo un poco también como en todas las profesiones, realmente la tuya, aunque no tiene que ver No, con pero la la tecnología, tecnología también... yo creo que avanza más rápido. Sí, Hoy en eso día ves un juego de hace 5 años ahora y dices tú, wow. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Pues hay que aprender cómo hacerlo. El mundo abierto está ahora muy de moda, ¿no? Se pega Nunca mucho. se muere. Sí, sí, sí. ¿Y cómo empiezas? O sea, ¿cómo te da a ti por dedicarte a esto que estabas un día ahí hurgándote la nariz, no tengo nada que hacer? Pues exactamente así. No, que va. A un día, verano. Pues- no sé qué hacer. La pelusilla del ombligo... Claro, y de ahí saqué, digo, coño, si esto es un juego. Si No. puedo sacar una pelusa, puedo hacer un juego. Así. No, pues, bueno, mi caso personal era que yo acababa de hacer un ciclo superior de informática y digo, ¿dónde me meto? Porque como aquí está también la formación Claro. en España, Ah, claro. sí, bueno, pues digo, ¿dónde me meto? Y bueno, siempre he sido muy aficionado a los videojuegos y tal, y lo que la gente siempre piensa, si me gustan los videojuegos, me va a gustar hacerlo. Error también, por cierto. Sí. Sí, hay mucha gente que lo intenta y se cree que siempre es jugar, pero no es jugar siempre. Y bueno, yo quería hacer un videojuego solo, bueno, empezando a hacerlo solo. Digo, la única forma es con la programación, porque si lo diseño se queda en papel, no es jugable. Si hago el arte, más o menos lo mismo, enseño fotos y ya está. Porque tiene varios campos a la hora de desarrollar un videojuego. La industria, la gente cree que desarrollar un videojuego, que el que desarrolla un videojuego es el mismo tío el que lo hace todo. Bueno, ahora no somos tan toyacos, pero sí es cierto que creen que el diseñador es el que lo hace todo. La gente Sí, cree que... Pero yo lo intenté, o sea, yo hubo un tiempo que intenté crear juegos con... O sea, un día también estaba con la pelusilla en el ombligo y dije, voy a ver cómo se hace esto. Metí en YouTube en plan, diseñar videojuegos y vi los programas que había y tal. Y vi las diferentes, había el Unity que es para 3D, ¿no? Vale para los dos, realmente, solo que Bueno, es gratis. Yo me quedé con esa idea que Unity era para 3D, Game Maker era para más plataformas, o por lo menos Sí, eso es lo que sí, me sí. quedó así, más o menos. Y me puse ahí a mirar yo YouTube y a ver Claro. tutoriales y bueno, me quedé en el tema de las colisiones y todo ese tipo de cosas que, claro, tú empiezas a dibujar, empiezas a hacer cosas y ya te Ya te ves quedas limitado, ¿no? Lo que dices tú, que no puedes dedicarte a todo, ¿no? Depende, si tienes muchísimo tiempo puedes, pero claro, hablamos de muchos años para hacerlo tú todos los campos y aprender a hacerlo, hombre. ¿Cuáles serían los pilares que sostienen un equipo de desarrollo? Pues los pilares siempre tiene que haber un equipo, un diseñador, programador, y luego ya dependiendo qué gráfico quieras hacer, si quieres hacerlo 2D o 3D, pues ya el ilustrador o el artista 3D. El artista 3D, que concretamente eso es lo que eres tú, ¿no? Bingo. Esa es tu especialidad. Esa es la que yo me decidí al final, sí. ¿Qué es un poquito, qué es el artista 3D? ¿Qué es lo que hace? Pues yo, en mi campo si es un juego 2D, ni pincho ni corto, no hago nada directamente. Tiene que ser 3D. Olvidamos a Tachi. Claro. Donde si queréis hacer nuestra Buscar a otro, buscar a otro que... No, pero también, como siempre nos estamos formando, pues ahora también quiero aprender pixelar. Bueno, seguir metiéndome ahí. ¿Cuál es la diferencia entre pixelar y hacer diseño 3D? Pues pixelar va para el 2D y el 3D va... O sea, claro, pero como, o sea, la diferencia, o sea, yo... por Unos ejemplo, tienen espalda y me los acuerdo otros que el 2D era, tenías como una especie de cuadro, ¿no? Que tenía unos píxeles y tú eso lo vas dibujando y después lo animas, ¿no? En resumidas cuentas. Más o menos, sí, grande. Y el 3D
no sé cómo se hace, la verdad. Ah, me vale, pasa duda. pues lo bueno del 3D es que es muy reutilizable. Tú haces un modelo 3D y lo animas como quieres. Cambias la cámara y es como más... No vas dibujando por esfera, Ah, ¿no? exactamente. Claro, tú No. dibujas lo que es una esfera, ¿no? Como una pelota. Pues ¿no? imagínate un personaje y ahora a la hora de animar, el animador coge, por ejemplo, yo hago el personaje y está así en pose T, que se llama. Como cuando hay pose T. Pósete. Pose T y pose Como A. Cristo, que se quedó para siempre en posete. Pósete. Posete. Pósate. Pósete. Que eso cuando hay O un este error en en mi algún, casa, ¿sabes? cuando hay algún error en algún juego no salen así los personajes algunas veces. Sí, Eso es porque empiezan desde ahí. Claro. Empiezan en pose T Ujú. y empieza a animarte en el primer frame, que es la pose. Entonces yo se lo paso al animador. Soler se quedó en pósete. Soler Se quedó en pose. El saludo al sol de pósete. Y entonces, pues, sí, el animador, la ventaja que tiene el 3D es que el animador te coge el brazo, te pone un tirador aquí y luego lo pone aquí. Y el movimiento este lo hace solo. Claro. El animador donde tiene que dibujar o frame a frame este movimiento o interpolarlo. Pero si quieres interpolarlo es que... tú le Gracias. dices- Menos mal que te has dado cuenta de la cara de Interpolarlo. imbéciles. Interpolarlo Bueno, es- un segundo. Acabo de mirar así, os habéis dado cuenta. Eso que habéis escuchado, esa tercera risa, no es que haya fantasmas en nuestra cámara, que por poco le da un síncope. Pero bueno, Sí. continuamos. Vale. Problemas del no directo. Bueno, una interpolación en animación se usa sobre todo es que tú tienes, como el gesto que hemos hecho antes, ¿no? Ujú. Le dice la información, empezamos aquí y acabamos aquí. Entonces la interpolación es que el programa hace este movimiento solo. Le dice, empiezo aquí y acabo aquí. Ajá. ¿Y eso lo haces con herramienta o lo programas? Eso con el programa de 2D, de animación 2D en este caso. Ajá. No le dices, no le pones un código. Eso y no es dices, con "Mira, esto". código. No es... Yo es que lo hice así dibujando, porque el Ah, programa vale. me lo deja, pero no sabía si había también otra opción de hacerlo con código, como los no sé en qué Se momento. puede decir. Lo más complicado. ¿no? Sí, eso Es ya como para- escribir un Word en código, ¿no? Que es como para qué. Eso es para los que empezaron a programar en ensamblador. Ya sabes, Efectivamente. un chiste de programador. Entonces, Un chiste, pero- que nos tenemos que reír, pero como no tenemos ni Sí, idea. claro, Pero Sí, tú, de Seguro programador. que como programador tú lo has pillado, tío. Bueno, entonces tenemos estos 4 grandes pilares. Mm. Curiosidad que está bien, tú diseñas los personajes, pero después hay otro que es el que les da movimiento, que la gente tiende a pensar que sois el mismo ser. Sí, Yo pero lo pensaba. tampoco lo diseño. Yo lo pensaba. Pues- Yo- En la industria de verdad, en la buena industria, Ajá. el que hace el 3D no lo diseña. Tiene el concept artist, Claro. que él te Yo que crea- dibujo. Es ese que te venden aparte, ¿no? El Ese edición va- coleccionista. Si coges la versión premium te dan el concept artist, que es el que tiene en la mente el mundo, en general, a nivel visual. El flipado, Kojima. Kojima Kojima es el no. diseñador de vamos a enrevesar la historia tanto que no se puede entender y hacemos el mejor juego de la historia. Está bien. Sí, pero el concept art es el que tiene este estilo va a ser así, no sé qué, por ejemplo. El que lee la historia no y se la imagina. Me imagino. Exactamente. Claro. Y entonces ya le lanza propuestas al productor, el productor es que como el que aúna todos los campos porque eso tiene que llevar una jerarquía. Están los 4 campos de diseño, programación, Animación y sonido. animación y sonido. Y el productor tiene que ser como el eje que pone un orden, que pone las tareas. Como esto es una producción en cadena, yo por ejemplo como artista 3D no puedo empezar y digo, pues me hago el personaje 3D. Ujú. Y como, Sin ¿qué hago? Sin concebar, ¿no? Por ejemplo, entonces tiene que seguir una cadena de montaje Ujú. y a mí me llegaría el diseño del personaje y ya lo haría, Ujú. Pues, después de muchas pruebas. entonces sois, sí, claro, un grupo grande el que trabaja eso lo entiende todo el mundo, pero al final realmente lo que vamos, que siempre piensan que hay mucha gente pensando que lo mismo, el animador y el diseñador en 3D y el concept art son la misma persona, Ah, sí, sí. ¿sabes? En España suele ser. Sí, ¿no? Sí, porque... ¿Cómo es la industria? Nosotros somos muy de Sí. pluriempleo, ¿no? Exactamente. Como yo Exacto. barro, yo friego, yo... Si en España cocino. suele ser, ¿eso por qué? Porque ¿cómo es la industria aquí? Vale, pues eso quiero sacar una frase que me enseñó un antiguo profesor que tuve, que dice que tenemos que ser las putitas del 3D. Eso significa que tenemos que saber de todo. Putitas del 3D. Me encanta esa forma de expresarlo, me encanta. Eso, fuera de España está el carácter, bueno, voy a decirlo en español, leche. El artista de personajes, el de entornos y el de los objetos, el de los props. Y cada uno se Está dedica... especializado. Qué bien habla, me parece médico. ¿Ves? ¿Sabes del tema? ¿no? Claro, claro. Bueno, Lo se que buscamos. también. Y aquí en España no. Aquí en España te dicen, hazme esto, y ya sea un personaje, un escenario o un objeto,
y lo tienes que hacer. Ese es el generalista 3D, el Ajá. que sé de todo, es como el maestro liendre, que de todo sabe y de nada entiende, que no está especializado, ¿vale? Entonces, ese tío se va afuera y dicen, No sé qué es que hacer. queremos especialistas, no queremos uno que sepa todo. Porque, bueno, es difícil entrar en la industria en España. Ya me estás diciendo que está desestructurada. A la hora de entrar, ¿a qué puerta tocas? ¿A qué puerta tocas? A la de la iglesia, probablemente en un fin de mes, Me ¿no? gustaría saberlo a mí también. No, pero sí, realmente, para entrar en la industria tienes varios caminos. Uno es, te lo montas tú solo. Dices, yo aprendo de... Ha hecho la formación que tengas, yo qué sé, como aquí en mi caso, que fue un ciclo superior de Administración de Sistemas Informáticos. Y digo, vale, quiero hacer videojuegos. Pues qué mejor forma que haciéndolo, ¿no? En plan, practicas, hazlo, en plan, Hoy día fórmate. en YouTube está todo, ¿no? En YouTube está todo. Para que te va a calentar la cabeza y vas a pagar Exactamente. cursos, ¿no? Esa es una Es opción. lo que piensas al principio. Yo lo Claro. intenté, fue como, venga, esto es fácil. Claro. Si lo ha hecho este tío, puedo hacerlo yo. Se lo ha hecho este tío como un tío. Claro, si lo ha hecho este Lo tío. malo de eso es que realmente no llegan a tomarte en serio. Porque dicen, en plan, No es japonés, no que es es lo japonés, primero que ya... no se ha hecho un montón de juegos buenísimos, no ha dado el pelotazo con uno, no sé qué. Siempre es, ¿qué título tiene? En plan, pues titulación, tal vez lo recomendable es meterse en una carrera, pero yo eso no lo defiendo. Yo lo que defiendo es, por ejemplo, si vas a hacer 3D, tu trabajo habla por ti. Tú puedes hacer el mejor modelo de tu vida. Dices, este es mi portfolio, mi currículum. Pero luego uno que tenga un título de experto en 3D, en videojuegos, no sé qué, soy la hostia en 3D, y luego te hace esto nada más en 3D, dices, pues... No, porque la empresa también busca un poco la eficiencia algunas veces. Dices tú, bueno, tú has hecho esto, pero ¿en cuánto tiempo? También, Claro, también. es como, bueno... En esos casos, después de la entrevista, si llegas a una entrevista, te dicen, hazme una prueba. Claro. Me vas a hacer por ejemplo, yo tuve una prueba hace poco de modelar una gasolinera en una semana. Bueno, entonces, justo viendo lo difícil que es tocar a las puertas de las empresas, ¿tú cómo lo ves? Es decir, intentar ir al tema más profesional o a coger 4 mataos, o 5 en algunos casos, ¿no? Como el mío, dice. A 5 mataos y sacar vuestro proyecto adelante. Ajá. O sea, ¿tú qué recomiendas? ¿Cuál ves el palo mejor? Vale. Independientemente de lo que tú ya haces. Independientemente, vale. Eso ya entra también de cómo es cada uno. Si alguien no aguanta que le den órdenes o si la iniciativa que tenga, porque pues, si tú te lo quieres montar tú solo, y en mi caso, por ejemplo, quiero hacer 3D, no vas a hacer 3D solo. Vas a tener que ser emprendedor. Vas a tener que si llevas las cuentas de no sé qué, asistía a no sé cuántas reuniones, asistía a no sé qué, ganarte el pan, ¿no? No solo Lo de trabajar. emprendedor es una palabra muy bonita que se ha puesto hace unos años de Bueno. moda, que es para decir, búscate la vida y que te den. Exactamente. ¿Sabes? Es muy como una estrategia de marketing. Sí, plan, sí, de eres muy emprendimiento. emprendedor, en pocas palabras. Te doy la En espalda. plan, pobrecillo, en plan, tío. ¿Te entiendo? Sigo intentándolo, ¿no? Sí, pues... si puedes meterte en una empresa, métete para ganar experiencia. Luego, acabarás harto y te dará por montarte tu empresa. Yo creo que ese es prácticamente el ciclo natural. A no ser que estés súper a gusto en la empresa grande y dices, no me quiero complicar la vida, yo quiero hacer 3D y no quiero andarme con papeleos, con buscar subvenciones, con buscar no sé qué, clientes y tal. Pero ¿qué es lo que hace falta, por ejemplo, para hacer un juego? ¿Cuál es el equipo y cómo, Sí. ¿cómo Pues, lo llevas El tú proceso, también? ¿no? Sí, el El proceso. proceso a grandes rasgos tampoco... Sí, pues eso vamos a poner un ejemplo. Queremos hacer Skyrim, ¿vale? Ajá. Ujú. Bien. Pues ahí necesitamos alguien que se cargue del guión, que ese también está como suele ser un poco el olvidado, ¿no? Que realmente necesitamos una historia. Pues ya ves, más importante, pienso yo. Pero eso va dentro de diseño. Ujú. No se encarga el diseñador, se encarga el guionista. Y entonces, esto que voy a decir ahora se lleva como un poco en paralelo, ¿no? Esta es la preproducción. Vamos a organizarnos. Se empieza a crear guión,
se empiezan a crear los primeros bocetos de cómo va a ser el estilo. El concepto de arte, ¿no? Sí, exactamente. Cómo se va a ver el mundo, qué va a haber en el mundo, que eso se encargan también un poco en guión. Tiene que haber, va a haber no sé cuántas ciudades, va a haber... Rollo va a estar Tolkien, aquí. ¿no? En plan, te voy a contar todo. Esto Hay un río con agua verde, agua marina. Por ejemplo. Sí, pero también supongo que está el hecho de que a la hora del guionista decidir, pues no sé, un poco el ambiente del mundo, el ejemplo Skyrim, un mundo medieval, Ujú. el concept el de darle un poco también esa identidad, ¿no? Claro, claro. En Skyrim todos tenemos la cabeza, el casco con los cuernos tal, del Dovahkiin, Ujú. y eso es el concept del que... Exactamente. Concept art, ¿lo pronunciaré alguna vez? Y ese concretamente ha sido el que ha diseñado el personaje y le ha dado como una identidad más reconocible dentro de los juegos medievales. Ujú. Que se le reconoce, es un casco reconocible. Junto apoyado al del guión, como tú Por estabas ejemplo, diciendo. claro, dice, nos vamos a basar un poco en mitología nórdica y tal, pues casco, que la gente cree que llevaban casco. Bueno, eso es otra historia. Y entonces, pues vamos a crear historia. ¿Qué va a haber? Para saber qué necesitamos. Ujú. Si el guión dice va a haber dragones, pues obviamente necesitamos un dragón. No, Lógicamente. varios. Si resulta que ni dragones... Bugueándose todo el rato. Eso es lo suyo. Ay, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo antes de seguir por ahí. Mm. Yo creo que en Bethesda tienen un departamento en diseño e incluso en De producción bugs. de creación de bugs. Es que Claro. tantos no pueden ser sin querer. Sí, sí, sí. Que resulta que luego se hacen más conocidos por los bugs que por el ¿Te juego en imaginas sí. un tipo que se dedica a hacer los bugs? Como no, esto está demasiado bien. De hecho, tiene que romper aquí. Este caballo tiene que atravesar esto porque sí, ¿sabes? Ya que nos vas a explicar el proceso, ¿vale? Mm. Esto ya te lo dejo a ti. Ya que nos vas a explicar el proceso, cuando llegue el proceso en el cual se comete el bug, es decir, ¿qué procesos de los que nos vas a explicar es el que está mal hecho para crear el bug? Ajá. Cuando tú llegues nos dices, y aquí es donde Bethesda tiene a los profesionales. Hartos de trabajar, que no saben lo que hacen y meten un Después bug está sin querer. Rockstar haciendo huevos, así que como hay unos que hacen bugs, otros que hacen huevos, Bueno, cada marca tiene su filtro. sí, su... pero después no... Bueno, me voy a callar. Total, el concept art, el guionista, todo esto en postproducción, preproducción. preproducción, Pero antes de ponernos en lo La que base. es a remangarnos y decir, vamos a currar. Todo esto se idealiza ante la preproducción. El que haya diseñado el personaje de Dovahkiin de los primeros trailers, que suele ser una imagen que se ha ido repitiendo, como tú puedes crear personajes, pues siempre había una imagen. Para llegar a eso, ha tenido que hacer de bocetos. Claro. No es, hombre, puede pensar la gente, ¿no? Ese dibuja el tío con casco y ya está, lo tenemos. No, Solucionado. eso no es así. Hay muchas pruebas, se tarda en diseñar un personaje mucho tiempo. Bueno, hay videojuegos que tampoco tanto. Porque dice, pasamos de esto. O sea, esto vale. Mezclamos colores así sin sentido y lo hacemos. Esto vale. Pues bueno, entonces esa es la preproducción. Ya una vez sabemos qué queremos, qué tenemos que hacer, pues ya lo dividimos en los diferentes departamentos. Ahí ya se ha elegido que va a ser 3D, que va a ser mundo abierto, porque hace falta unas técnicas para el 3D, Claro. para llevar un mundo abierto. Tú no puedes hacer una casa entera y dices, yo pongo mi casa aquí y me hago otra casa. No. Por eso muchos escenarios son repetidos algunas veces, te suenan, dices, esto me suena de haberlo Yo esta visto". pared Es lo ya la he mismo. echado abajo. Es lo mismo, pero diferente textura, ¿no? Claro. No, pero sí, te referirás como, por ejemplo, poniendo un ejemplo que justo estuvimos el otro día, yo que soy fanático del Kingdom, me acuerdo de estas de las tonterías. ¿Te acuerdas que el mundo de Quasimodo, ¿vale? Del jorobado, cuando estás en la alcantarilla, todas las paredes que se rompen son iguales, tienen la misma forma. Claro. Entonces te refieres a eso, Claro, a eso esa por ejemplo, repetición de de elementos que reaccionan igual. Sí, exactamente, porque si no se pierde el tiempo cuando realmente no es tan importante. La gente no dice, es un juego de mierda porque el muro que tengo que romper es el mismo. Menos V, sí, Hombre, a lo mejor valoran más cosas. ¡Oh, ese muro! Hay que buscar fallos, tío, hay que buscar fallos. Pero es que entonces ya la producción se nos va. Bueno, dice el hombre que jugando al Spiderman lo vio apoyarse con el tobillo así y dijo ¡eso no! Es un problema de El liga. Spider tobillo. Tenía tobillo así, vale. O sea, él estaba partiendo el tobillo por tres cachos. Eso ya es cuestión, eso para los que estemos interesados, eso sería el rigging del personaje, que es el rigging. Externa. Es rigging, que eso, bueno, ya imaginaos que ya hemos acabado con la preproducción de pensar todo, ¿no? Pues vamos a la producción. En 3D, por ejemplo, me pasan el diseño. Hazte este personaje, que te hacen una model sheet que se llaman, que es una vista frontal, una vista de perfil,
Y si acaso una vista desde atrás o desde arriba. Alzado, planta y perfil, que es lo que se ha dado toda la vida de cada bachillerato. Claro, para los de la losa estamos hablando, ¿no? Y entonces eso nos lo pasa a nosotros y lo modelamos. Modelamos le hacemos la malla 3D que se llama, que son los polígonos. Cuando se dice, este personaje tiene muchos polígonos, no sé qué, esto no lo va a mover la Play, ¿sabes? Lo típico que se habla, ¿no? Pues eso también tiene que tener una distribución. Yo puedo poner un polígono así de gordo y luego uno así de chico, por ejemplo. Eso ya es mucha especialización. Bueno, tenemos el modelo 3D y luego ya ahí hay que desglosarlo, por así decirlo, hay que desmontarlo para hacer luego las texturas. Que la gente cree que tú haces el personaje 3D y te pone coloreado ya directamente, lo coloreamos. No, eso no va así. Eso hacen falta unas coordenadas. Coordenadas UV que se llaman. UVs. Eso significa desglosarlo, en plan, como cuando tú tienes un recortable de armar un cubo. Sí, como los de estos que tú estás Eso, recortado, exacto. Sí. Y te Hacer un dado, ¿no? Claro. Esas coordenadas las usa mucho mi novio. Cada vez que digo un chiste de los míos de V, Pues las eso. usa mucho. ¿Ves cómo son muy V? Y entonces eso, Sí. hay que hacerlo como eso, pero al revés. Tienes el cubo y vamos a sacar recortable Sí. para dibujar en él la textura. Ujú. Que luego eso sí hay programas para dibujar encima, pero Yo pensaba que necesitas. se coordenadas. cogía, vas a hacer un 3D, pues tú haces una esfera y después otra esfera y después ya le vas poniendo cosas a la esfera. Sí, realmente tú puedes empezar con una esfera y eso ya se complica tanto Vale. como un personaje. Vale. Le meten más No esferas, está más cosas, desmontado, ¿no? detalles. Cuando haces un cuadrado no está desmontado el cuadro. Lo tienes, cuando una vez ya tengas el modelo hecho, lo Sí. tienes que desmontar para pintar en él. Ah, claro, que no vas pintando por caras. No podría realmente, porque como son todos vectores, Ajá. pues tienes que ponerle qué coordenadas tiene cada vector para que el ¿Y programa... eso lo estás explicando? O sea, que con todos los programas funciona igual, con todos. Todo de 3D. Ajá. Hay muchos programas. En el tema de, por ejemplo, para hacerlo más simple, la visión 2D, yo al usar, por ejemplo, programas como Illustrator o Freehand, que ahí podemos ver cómo sería diseñar un personaje en 2D, o realmente el art, que luego para animarlo es otra historia. Sí. Pasa lo mismo con los vectores, tú tienes que tener una figura cerrada y en el momento de usar un personaje que has hecho con varias figuras, lo sueles pintar o colorear, como digamos, desensamblado por el hecho de que luego se cierra en uno solo. Tú no ves bordes cuando ves un personaje, Claro. aunque sea un 2D. Claro. Y esos bordes no están porque tú lo has ensamblado después, pero para pintarlos son vectores uno aparte de otro, piezas, como un puzzle. Exacto. De hecho, un caso práctico de cuando las coordenadas esas no están bien sacadas es cuando, por ejemplo, habéis jugado en un juego en el que la textura parece estar estirada, como que, por ejemplo, una textura... Sí, todas las rocas del Skyrim. Por ejemplo, pues eso es Te lo que... explico. Entonces, eso es que la coordenada no está bien sacada, entonces se estira y no está bien hecho. O Se para nota un completar, corte o ¿no? algo. El programa te autocompleta y estira el objeto. ¿O cómo? No, tienes que hacerlo tú todo, tiene que ser atención al detalle, prácticamente, y probarlo. Pero bueno, si nos metemos y nunca acabamos. Sí. Pasas de ahí, o sea, después del Vamos, hecho de hacer el personaje, el personaje ya y los está hecho. entornos, ¿no? Todo en Todo, 3D, se lo perfecto. pasamos ya a los animadores, haz lo que queráis con ellos. Ujú. Dale, Yo ya, en plan... Dale una vuelta. Animadores, sí. Hasta hoy que te sale, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso ya Hacer un animador. mi trabajo hubiera acabado cuando yo ya hubiera entregado un personaje texturizado. Digo, yo ya me O desentiendo. sea, a ti Ahora, te llega el conceder, tú haces la forma, ¿no? Y Sí. tú ya directamente se lo pasas al que anima. bueno, un paso intermedio antes. Mm. Hay que enviársela al que hace el rigging que comenté antes. El rigging. Es el que le pone el Lleva esqueleto. rastas ese. Ese, digamos que sin menospreciar ni nada, pero que le pone el esqueleto al Ajá. personaje para que el animador pueda animarlo. Es Ah, tú decir, no le metes el esqueleto. yo no, bueno, si eres generalista se lo pueden meter. Ajá. Te van a decir, quiero el personaje para que el animador se pueda directamente animar. Si se hace bien, el rigging, el rigger, es una profesión aparte. Ajá. Es como artístico y técnico. Y no, me imagino que está- en diseños, por ejemplo, de gráficos más avanzados, pues el tema de meterle el esqueleto lo mismo es más complicado. Bueno. Tienes que meterle que si la ceja se levanta, que si Exacto, el pómulo se animación facial, mueve. sí, sí. O que en la capa puede ir un esqueleto. Claro. Puntualizo una cosa para quien nos está viendo, que no se pierda. Ahora mismo Tachi lo que nos está explicando, porque hay mucha información Sí, y es nos fácil podemos perderse, perder. nos está explicando realmente el proceso tal y como se debe hacer, Ujú. como se debería hacer. Ujú, No, sí. que no todo lo que se debería se hace.
Nunca. Entonces No. pasamos del 3D al esqueleto, que sirve para luego el animador poder moverlo, ¿no? Exactamente. Y llega el animador. ¿Este Y señor qué hace? Este pues ya le da vida al personaje, ya por ejemplo no, cuando yo le paso un personaje a un animador, tú ves como si fueras tu niño que está cobrando vida, que se está moviendo. Qué bonito. Pues hay que sacar todo su lado bueno, ¿no? Y entonces el animador se encarga de darle vida y animar lo que necesita para el guión y para los movimientos. Si salta el personaje, pues tienes que animar un salto. Hay que hacer una cinemática súper dramática de lo que sea, animada. Y Todo el eso sí que animador es también el que hace cómo interactúa con el resto de objetos animados, o eso ya sería al posteriori. Eso también lo haría el animador Pues no o veas. el programador. En plan, hay veces en el que la animación es tan simple como una puerta abriéndose. Sí. Pues que dicen, esto no vamos a meterle una animación que es un archivo que pesa, realmente. Lo animamos por código. Ajá. Para que pase de este ángulo a este, ya está. Y nos quitamos del problema. Ah, mira. Entiendo, claro, claro. Porque una animación realmente pesa, porque hay un montón de información con muchos vectores. De este vector pasa aquí a no sé qué, no sé en cuánto. Con código le dice pasa del grado 45 al 90. Y ya el programa te lo hace Te lo directamente. hace solo, te hace la interpolación. La interpolación. La interpolación es como autocompletado, ¿no? Sí, realmente sí. Vale. Cuando tú le dices pasa del 45 al 90 y él te va haciendo 46, 47, 48, en plan, ya la velocidad que le pongas, prácticamente. Una preguntilla. ¿Y las sombras? Eso... Las sombras. Claro, porque ahí... Ese ya es el artista de iluminación. Eso Es va que después. hay artistas por todos lados. Sí, porque la Generalistas, animación habrá lo hace animación facial, animación de lo que hemos dicho de ropa, es que ya cuando cuando Claro, más pero- complejo, ¿no? Más... Una vez el diseñador en 3D, que es Un momento. Me gustaría puntualizar el hombre que animó la bandana de Metal Gear. Ajá. Ese hombre como metió el código. Esa- Como los logos así. Esa bandana Esa- forma parte esa del bandana- personaje. Es como- Esa bandana seguramente ni esté aparte, forma parte del personaje. Es como un personaje que una frente de la También, división. también Es entendamos verdad. una cosa, ese señor trabajaba con Kojima, o sea, yo me lo imagino allí y Kojima detrás, no, que se mueva más, que se mueva más, que se mueva más, ¡no te con él! Velocidad de movimiento a tope. Bueno, Entonces, una vez termina lo tuyo, como hemos dicho, Sí. pasa el esqueleto y ahí pasaría, hemos generalizado animador, pero serían un conjunto de animadores Sí, sí, sí. que cada vez con estas nuevas generaciones ya habrá animadores de pestañas, ¿no? Pues totalmente. De hecho, hay tanta especialización que hay gente especializada en modelar rocas. Por ejemplo. O modelar coches. Ya oye, está. yo veo peor lo de los poros. Una persona que se dedica a poner poritos. Pero bueno, eso es Bueno, una esa es textura. truquillo, sí, esa es textura que te la puedes Claro. autogenerar. Dice, yo Claro. quiero poro aquí y te mete poro aquí, pero tú se la tienes que retocar. Ujú. No quiero poros en el codo. Que no yo qué sé. salgan estirados. Por ejemplo, ahí van a hacer falta las coordenadas bien fuertes. Guay, ¿Y guay. de dónde pasamos a la animación? Parece que ya está todo hecho, en realidad. Parece, pero... Ya se mueve, ya tiene forma, ya se Pasamos- mueve. pasamos ¿Tenemos a historia? Tenemos historia, pero claro. Ya lo tenemos todo, ¿no? Bueno, entonces, ya viendo el tema de haber modelado, de haber puesto un esqueleto, de haber animado, el personaje Sí. ya se mueve, parece que ya está el juego hecho, ¿no? Parece Ya que todo está. se mueve y todo reacciona entre Pero sí. entonces los programadores estarían en paro, ¿no? Ya ves. ¡Claro! ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, todo esto, el diseño del 3D y a la vez que la programación va en paralelo. No puede ir en paralelo la animación con el 3D. Necesitas el modelo para animarlo. Claro. Pero como son ramas distintas, las ramas distintas pueden trabajar en paralelo. Pero la misma rama no. Por ejemplo, programación puede ir en paralelo a arte. Pero con arte no puede ir en paralelo, es una cadena. Claro. Y bueno, entonces hay que programar el juego, ¿no? Eso es el último paso. No, Podríamos en paralelo. En paralelo, Empezamos la producción, acabamos la preproducción de diseñarlo, conceptualizarlo y tal. Empezamos a la producción. Ahí entran los programadores, los artistas 3D, Ya que el va de dándole sonido. forma, ¿no? Esto es el escenario, estos son las rocas que componen el escenario. Por ejemplo. El muñequito. De hecho, la gente también cree que el diseñador de juegos Mm. está al principio y ya está. Dice, yo ya he hecho mi obra maestra, yo paso. Ujú. Pero que va, el diseñador está desde el principio a fin. Puede ir su trabajo desde darme las piezas de los escenarios, que yo las coloco por el mundo, a balancear el juego de que un ataque haga más daño que el otro, que si la espada X necesita que bajar el daño, para no sé qué, balanceo del juego que se conoce. Ajá. ¿Y eso lo hace quién? El diseñador de El juego. diseñador. Está también dentro, como en todos lados, la especialización. Claro. La especialización en balanceo de juego, en economía de juego,
en el flujo de juego. Después te pasas un juego, que irónico, después te pasas un juego y dices, Dios mío, he trabajado todo un pueblo entero. Además, esta mala leche que tiene esta gente, porque los hay, de que no me dejan pasar, no me dejan terminar, que me quiero ir, que tengo vida. No que te puedes ir. Que sé que habéis Yo trabajado solo mucho. pienso en los creadores de piedras. los juegos de Barbie. Es como Llorando. Eso. todo este trabajo tan profundo y complejo y estás haciendo un juego de Barbie. Pues Que imagínate, tendrá su público, yo no digo que no, pero uf, esa gente querría montárselo por separado después. me lo imagino, es como uf, Sí, o que le cortan. A lo mismo le Putarme gusta las manos, mucho. no quiero volver a crear esto. Borrarme no, esta Fran. parte. alguien tiene que comprar esos juegos, así Como que... como el doctor Jekyll, ¿sabes? Sí. En plan, odio mi creación. Bueno, Yo trabajo Con ese sorte, con eso. total, que y venimos, estaba el arte, todos estos artistas, ¿vale? Sí, Y claro, pasamos sí. a la programación, que esos son los únicos que no son artistas, o son artistas de la programación. Al Mira que final bien la le doy a programación- Control Shift. Exactamente, soy un puto amo haciendo este gesto, ¿sabes? De control sí. Pero no, yo creo que la programación es la rama más infravalorada de todo. Ujú. Porque cuando un programador hace algo bien, es normal que vaya bien. Es decir, si un botón le das y funciona, está bien. En plan, no vamos a decir, ¿qué máquina era programar el mejor botón del mundo? No, Sí. funciona o no funciona. Se le echa encima a los programadores cuando algo no está bien hecho. En plan, este botón no funciona, vaya mierda de programador, están programados por monos, lo que siempre se suele decir. Sí. Pero que Sí, sí, luego... yo lo digo todos los días. Que luego un personaje reaccione con las cosas, que vaya a coger un objeto, lo coja, eso pasa desapercibido. Y realmente hay un trabajo detrás. Claro. Mismamente, por ejemplo, en Witcher 3, ¿sabes jugar a The Witcher? Sí. Que el caballo puede ir solo por los caminos. Sí. Eso es una inteligencia artificial que lleva la tira para diseñarlo y para que entienda por dónde tiene que ir. Y luego para el jugador es... El caballo va solo, en plan, me facilita, ¿no? No se piensa en el programador. Se piensa en el programador cuando el caballo se sale de ese camino y dice, ¿qué estás haciendo? O te has comido un árbol. En plan, es lo malo. Justo Y también eso que de- son más visibles, creo, los fallos de programación, porque cuando el Claro. caballo no lo hace bien, es cuando pasan las cosas graciosas. Por Claro. ejemplo, Claro. yo me acuerdo en Fallout, las vacas que te salen encima de tu refugio, el caballo que empieza a venir para ti y se desloma. En The Witcher, lo del pelo, hasta que lo parchearon, el pelo Gerard, que eso... Y yo no sé qué ordenador de la NASA Otro necesitaba para animador que renderizar eso. Para el Otro Tiny animador World que de como, vídeo, ah, ¿no? Claro, todo eso que nombramos antes, el tema de los bugs. Es el mismo Sí. que hizo la bandana. Es el mismo. Y Kojima detrás. Kojima, el pobre Kojima. Total, que, en fin, el tema de los bugs, ahora que vemos todo el concepto más o menos, Sí, ¿dónde entra? ¿Quién es el que la caga ahí? todo el mundo. Ah, bien. Nadie se salva. Alguien puede fallar, pero hay que diferenciar bugs de glitch. Un glitch es un fallo gráfico que no te impide el progreso en un juego. Y el bug, El glitch es cuando, por ejemplo, te acercas a una pared y ves por detrás de ella. por ejemplo, no te impide avanzar en la historia, solo que ves algo que no debería estar. O una textura estirada. O en, algo así. en The Witcher se les van las caras. Por ejemplo. Eso es un glitch. He hecho un glitch porque no te interrumpe que tú avances. Un bug Claro. es cuando te encuentras un collider, el típico muro invisible, cuando tienes que avanzar. Dice, esto no impide el progreso. Esto es un bug, en plan, no Ajá. puedo avanzar. Pero si no te impide el progreso, no es realmente un bug, es un glitch. Y todo el mundo dice, no, es que un menudo bug las caras invertidas del Assassin's Creed, ¿no? No, realmente no, Es porque un tú glitch. puedes jugar. Claro. Sí, porque... Pero cuando ves esas caras te impide un poco. Después ya te acostumbras y sigues, ¿no? Pero Entonces al es un principio glitch como, no. personal. Yo sé de casos que eso ha dado más susto que Dead Space, ¿sabes? O sea, Entonces para esa persona es un bug. pero es Claro. cierto, ¿no? Pero tú eres el que tiene el bug. Yo No sé- es el juego. O sea, ante el glitch, tú te conviertes en un bug y te petas. Ahí no puedes seguir con él. Pues entonces hablábamos mucho de que todos conocemos más o menos términos de la jerga que compete a tu profesión, Ajá. pero que no la utilizamos realmente como se debe. Y mi pregunta es, ¿hay algún término concreto que a ti te rechine cuando lo escuchas decir? Sí, ¿no? Sí, tengo uno, lo tengo en la recámara, sí. El hitbox y el collider. La que se confunden mucho. Por ¿Qué es lo- uno y otro? Vale, el hitbox es, como decirlo rápido, es como una caja de detención. Que, por ejemplo, en un juego de lucha, está el personaje rodeado de hitbox. El hitbox del hombro, del codo, del brazo, de la rodilla, no sé qué. Entonces,
yo también tendría un hitbox aquí en mi puño, Sí. que entraría en contacto con su hitbox y sale un true, que se llama. Un true es verdadero, ¿vale? Que eso es un booleano en programación, que nos metemos ya en Bueno, otra es historia. cada true es cada. True es que es bueno, es que bien. False es que De no hecho, da. ahí está. de hecho, para que yo como jugadora sirvo Es fácil. del Tekken, hay una serie de golpes que entran, aunque visualmente no se ve que entran, Por y impacto. eso se llaman trues. ¿Por qué? Porque hacen referencia a que en la programación Ajá. el juego detecta que entra, todos los jugadores pros se lo saben, pero visualmente no entra. Y O sea, no se eso ve. sería un fallo de hitbox realmente, porque Sí. si no le estás dando pero le das, Claro. es un fallo de hitbox. Eso es que el hitbox a lo mejor es demasiado grande. Ujú. Entonces, al llegar aquí, que es un radio de detección, por ejemplo, ya te lo da por bueno y realmente no te ha tocado. Eso hablaba, por ejemplo, en Dark Souls, se hablaba mucho de eso, de que el Dark Souls 1 tenía muy bien hecho el hitbox. Cuando tú rodabas, si el enemigo no te daba, no te tocaba. Sin embargo, los enemigos del 2 y del 3, recuerdo que te podía hacer así por encima de la cabeza y te estaba dando. Era como, no sé, te está dando con la fuerza. Es que hay que ajustarlo todo al mínimo Muy bien, detalle. Ya lo que claro. quieras también experimentar. Si quieres que realmente un hitbox realista no puedes hacerlo. Quiero decir, no puedes hacer un hitbox que ocupe esto exactamente. Claro, claro. Porque mucho se va a perder. Tendría que Y hacerlo. el otro concepto, el El collide, collider o... collision. Sí, un colisionador, que realmente eso, ha colisionado, ha chocado contra algo. Aquí en el ejemplo de antes del hitbox no estoy chocando realmente, estoy como atravesándote, solo que ha habido un trigger que se llama, que es un activador, Ujú. que ha dicho que ha entrado en contacto y sale el true. En el Provoca collider no una hay ni reacción, true ¿no? ni También. nada. En plan, el hitbox también conlleva una reacción de los Sí. objetos. En este Imagino. caso es sacar unos FX con efecto, bueno, Ujú. que el FX son efectos, Sí. y que la barra de vida baje. Claro. Por ejemplo, eso llama a un evento en programación que se llama los listeners, es decir, hay mucha morralla de Sí, 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 es información, muy programación. muy Hay- todo. muchas cosas. Pero tú lo ves mal, porque comentaba esto tras las cámaras, que no lo veis, pero tú lo ves mal, por ejemplo, cuando utilizan el hitbox en los juegos de carreras, que no es Sí, hitbox. me da un poquito de coraje. O con los muros invisibles, dices, me he estrellado contra el hitbox. Y yo, no, O sea, el te has coleccionador. estrellado con un hitbox. Si no pasaría algo. Claro, exactamente. Y lo que pasa es que tú no avanzas, estás chocando con un colisionador. La diferencia sería de hitbox y colisionador es eso, que cuando colisionas no hay ningún efecto más allá de no paso, ¿no? Puede ser un efecto de física sin más, De hecho, pero que ya tiene un motor. Hay muchos juegos que cuando colisionas el personaje está programado para que haga una reacción. Creo que Lego Odyssey era un ejemplo, que cuando Sí, chocaba vale. hacía oh, y se caía para atrás. Sí, vale, eso también entraría en un evento dentro de Unity, por ejemplo, que es lo que yo más controlo, Ujú. que se llamaría un on collision enter. Eso significa que si has colisionado contra un collider, Ujú. vamos a hacer algo. Ajá, Pero no es un hitbox, porque estás chocando realmente. claro. Pues entonces, volviendo como íbamos, el tema en el que íbamos, ya hemos ido al concept, al todos los arts, porque hay artistas de todo, De ¿no? todo, para todo. Nos ha faltado nombrar el del sonido, que es el Ajá. artista favorito de Curro. Curro es muy melómano Ajá. y los juegos le pueden enamorar mucho solo por la música. Después el juego es una mierda, ¿no? Pero a él la música le encanta. Pero sí, el gran olvidado, la verdad. Hay juegos que es solo la música y, yo qué sé, el Como el ICO, Guitar Hero. el ICO, no. El ICO, por ejemplo, o el Shadow of Colossus, realmente te está metiendo Shadow of una, Colossus. te está metiendo una atmósfera con la música y no te está diciendo nada, no hay guión, no hay desarrollo de la idea, pero sin embargo tú con la música sí que estás viviendo Sí. realmente lo que está pasando. Que Es un realmente- juego que no puede disfrutar un sordo. De hecho, Dark Souls pasaba lo mismo, en plan, cuando llegaba a la hoguera del principio te salía una Sí, música... solo hay música ahí, de que- hecho. Efectivamente, que te recordaba siempre que esa era la zona donde tú habías iniciado. Que te Sí. está más a cómodo. Y el Era sonido eso y los empieza enemigos. desde- Los enemigos también tienen con música. El Ah, bueno, sí. El sonido empieza. En la preproducción, cuando empezamos a pensar cómo ¿Hay es un el concept, mundo. un concept art del sonido? ¿O? Se podría llamar así, pero ese sería el compositor realmente. Claro, porque claro, Empieza el sonido- a probar, a componer y a decir cómo quiero transmitir, por ejemplo, en un boss de Dark Souls el miedo, la angustia de que me está persiguiendo, pues Ujú. va probando. Claro. Y va empezando a crear desde el principio. Me dijo una vez un compositor, un diseñador de sonido, que lo mejor es entrar en la etapa de diseño, que es en la preproducción, cuando el diseñador de juego se mete ahí con su fórmula y su documento de texto a crear cómo es el mundo.
Es que realmente la Ahí música también. te puede inspirar un poco también en la estética después. Exactamente, de Una que estética lúgubre, una estética más animada, más... junto con guión, pero el diseñador guión y de sonido deberían ir juntitos. Y entonces supongo que ahí termina este breve proceso de creación de un videojuego, Claro, ¿no? esto es en un Una mes tarde. está hecho. Eso lo hago Por- yo. Yo pensé que lo podía hacer. Porque a esto te dedicas, tú dirías que es una profesión vocacional. Sí, totalmente vocacional. Y hay mucha gente que se aprovecha de ello. Es decir, es vocacional porque te tienes que tirar muchísimas horas, bueno, como en cualquier trabajo realmente, ¿no? Pero en este, más horas de lo normal, que es lo que se llama también un crunch. Un crunch es, vamos a tirarnos aquí hasta que esta tarea la completemos. Da igual el tiempo que nos tiremos. Y una chocolatina también. También, crunch, muy rico. Y los cereales. De hecho, hubo polémica con el Red Dead Redemption 2, que decían que había un periodo de crunch, de que estuvieron 2 semanas ahí a full trabajando. Y eso está muy mal visto en la industria. Pero realmente sí es vocacional. ¿Por qué está mal visto en la industria? Porque pueden ser jornadas laborales de 12 horas o de Claro, 14. por la explotación, ¿no? No es Exactamente. no por el que saca un producto malo ni bueno. Realmente está pagado luego, Ujú. pero son casi 2 jornadas. Pero bueno, entonces el crunch es el sistema laboral normal en España, ¿no? Sí, básicamente. sí. Trabajamos en el crunch. Vamos a acuñarlo así, Bueno, pues a acuñarlo. Nosotros lo Acuñarlo de cuñado. Sí, no, nosotros lo Acuñalamos. lo acuñalamos. No De sé cuñado, ¿no? No sé los Son de vídeos. vídeos anteriores, que se los vea todos lo entenderán. ¿Y qué nos cuentas, ya metiéndonos un poco más en el tema individual, ¿vale? Ya dejando un poco la industria atrás, ¿qué nos cuentas de este clásico mito de una persona que hace un videojuego y pega el pelotazo? Eso es el común, ¿no? Sí, eso pasa todos los días. No, a ver, sí que hay un mito por ahí, bueno, por ahí. Se conoce mucho del típico tío que ha hecho un juego él solo, que tenemos casos como el Undertale con Toby Fox, el Binding of Isaac. Minecraft no lo hizo también un... Minecraft lo hizo un tío y luego a partir de ahí empezaron a mejorarlo un montón, crearon una empresa, Mojang que creo que era, Sí. ¿Moña o Moñi? Mojang, creo que era Mojang. y ahí empezó a contratar gente, pero la base de lo que era Minecraft, lo que lo hizo famoso, lo hizo solo Marcus Persson, ¿no? Vale, tenemos ahí los casos mencionados. Y bueno, realmente no creo que sea muy posible. Es decir, vale que ha habido estos casos que he mencionado antes, pero ¿cuántos han fallado? ¿Cuántos casos hay detrás que no han visto la luz, que la ha hecho una persona? El 99,9999. Claro, por eso, por estadística, yo diría que eso no pasa. Claro. Pasan Stardew Valley, por ejemplo, o los casos estos de antes, pero ¿cuántos son? ¿10? Porque 10. Claro. además, hay quien se mete en esto, hay por ahí un mito. El simple hecho de que exista la posibilidad, lo mismo a una persona pues, le incentiva a hacerlo, dices tú. También. Yo cuando me puse a hacerlo era como en plan, no voy a triunfar, va a ser una cosa... Pero nada más por la pasión que te puede crear un juego y delimitar tú todo lo que pases. Claro, tal vez la motivación principal no debería ser la de voy a dar el pelotazo. Claro. Es la de voy a hacer el juego que me gustaría jugar a mí. Que si quieres hacerlo lo mismo, yo qué sé, empieza a hacerlo así y después termina siendo una persona como tú que dices, pues de todo lo que hago, esto es lo que me gusta, lo que se me da bien y tiro por ahí. Que también puede ser un... No intentamos desmotivar a nadie. Sí, de hecho, que de hecho creo que la gente, estos casos que he comentado de éxito, creo que la idea principal no fue dar el pelotazo. me imagino que no. Pues sin más, creo que el de Stardew Valley creo que quería crear una mezcla del Harvest Moon y con otro alguno más, algo que diga, este juego no me gusta, voy a hacer mi versión, pero no con la de me voy a forrar, voy a llenar de billetes. Sin embargo, sí que, siguiendo con el tema del mito, hay mucha gente que se mete en esto porque al ver eso, ven las millonadas de dinero que al final No tal. me dan, claro. Y ahí es una pregunta que te hago yo. Aquí, sobre todo en tu ámbito, del cual sois tú, tu grupo y sacáis adelante vuestros proyectos más o menos, ¿esto cómo lo cobráis? Es decir, si te contrato yo como productora o lo que sea, vale. te digo, pues tal, me lo vas a hacer en 4 meses, te pago cada mes algo, te doy un anticipo al principio y todo al final cuando terminas, o llega todo a trabajo hecho. Pues si tú trabajas para terceros, que es decir, llega una persona y dice, quiero que me hagas este juego, házmelo, ¿vale? Pues en ese caso le diríamos, danos la mitad del dinero para empezar a hacerlo, y luego ya cuando lo hagamos nos da la otra mitad. También hay gente que esta práctica ocurre un montón, es la colaboración, es decir, ayúdame a hacer un juego
y cuando saque beneficios, pues lo repartimos. Ya lo repartimos. Pero normalmente ese juego no se acaba nunca. Claro. Lo normal, eso es lo que pase. Hombre, es que se trabaja mejor cuando hay dinero por delante. Claro. Pero al fin y al cabo es un trabajo, o sea, Hombre, es que hay que es comer. un trabajo de verdad. Hay que comer, no, Pero no es lo todos podemos típico. vivir en casa de mamá. Es lo típico que dice, no, gana experiencia, tu primer juego, no sé qué. Pero normalmente no suelen acabar. Y mucha gente se aprovecha de esto para conseguir manos de obra gratis. Claro. Después claro, hablando de la gente que se quiere dedicar a esto, Ujú. concretamente, o sea, el que nos está viendo, que al fin de cuentas esta es la razón por la que estás aquí, un poco también informar no solo cómo es, sino cómo puedes llegar a un poco donde estás tú, Ujú. que es... Vemos muchos anuncios, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de la formación en esto, vemos muchos anuncios en redes sociales, Sí. escuelas, máster de 3, 4, 5.000 euros, ¿vale? A los que tú hace un rato has nombrado que a lo mejor estabas Sí. un poco en contra de cómo se está haciendo ahora. Sí. Y eso es lo que tengo que preguntar, es decir, ¿realmente se está haciendo de una manera correcta? ¿Entras ahí con una verdadera posibilidad de salir formado y sabiendo cómo funciona la industria de que ya hemos mencionado? No, yo creo que no. Porque aparte de alguna formación que pueda estar más reglada, como el máster que hay en Madrid, el grado en diseño y desarrollo de videojuegos, Ujú. eso te enseña un poquito de cada. Te dice, mira, está el diseño, está el arte, está la programación, vamos a hacer un poquito de todo y luego ya eliges lo que sea. Pero acabas la carrera, has picado un poco de cada y no eres especialista en nada. Ujú. Entonces la gente que sale de ahí no sale preparada. Sale como, yo sé hacer esto, pero no sé ir más allá. Ajá. Y la gente se aprovecha de eso también, haciendo cursos como esto de lo que tú has dicho de miles de euros, que realmente no son necesarios tantos miles de euros. Con tener un ordenador y alguien te enseñe y un establecimiento, Claro, eso no son lo de 5.000 Lo de euros. ver tutoriales de YouTube, que también es una buena forma de empezar y que lo mismo te da las mismas bases que te están dando en un máster o un Exactamente. curso por... Y además tú eliges Vamos, que lo mismo los profesores mirarán esos tutoriales para dar sus Pues, clases. tú me extrañaría, Sabiendo vaya. cómo funciona la universidad, crear un Sí, sí, PowerPoint con un vídeo de YouTube, es posible. Es posible. Bueno, con YouTube es posible. Efectivamente. Voy a romper una lanza a favor de la gente que hace estos videotutoriales de Sí. YouTube, que es que yo como diseñador, una herramienta que todo el mundo conoce y cree que es el culmin del diseño es Photoshop. Ujú. Photoshop tiene una cosa que es que tú puedes llegar a la misma finalidad por 20.000 caminos distintos, Ujú. ¿vale? Sin embargo, por lo poquito que he tocado el diseño en 3D, y el diseño en videojuegos, aquí no es tan versátil, tan fácil, es decir, todo lo que nos ha explicado, realmente eso también tiene que pasar a formar parte de la formación, que me consta que no se hace, que es el explicarle a una persona a la hora de crear todo el videojuego todos estos pasos que tú has hecho. ¿Por qué crees tú que esto no se le explica? ¿Por qué se va solo al programa? Solo en plan, te enseño Photoshop y ya está, ¿no? En este caso, Unity o lo que sea. Sí. ¿Por qué el resto, como puede ser el de sonido, el guionista, el concepto, Mm. todos estos no tienen repercusión? Creo que no cogido- termino te adelanto por la derecha, es te he que no cogido- termino de entender la pregunta. Que porque en un curso de desarrollo no te hablan del el resto de desarrollo que hemos estado hablando, Vale, de pues, música, porque de... la gente no está preparada para dar clases. Claro. Realmente solo saben de su campo. Dice, yo te voy a dar 3D nada más. Y me preguntas de audio. Ni idea. Plan de audio. Plan, vete al máster de audio. Paga otros miles. Entonces, tu recomendación personal para el que se quiere iniciar en esto, ¿por dónde tiene que empezar el camino? Primero informarse de lo que le gusta. O dónde quiere llegar. O si tiene algún referente de, por ejemplo, todo el mundo, uy, Hideo Kojima, no sé qué, ¿no? Te quiero ser Hideo Kojima, vale, pues él es diseñor de Hay gente que videojuegos. quiere ser Hideo Kojima, ¿verdad? No me lo planteo. O al menos que haga lo que Habrá da. gente que sí, ¿no? Es que ese hombre es muy abstracto. Pues entonces él tiene que irse a diseño de juegos, que lo pruebe, al menos que intente diseñar un juego, no que se meta en una carrera directamente de 4 años de diseño, porque a lo mejor Claro. no te gusta. Ujú. A mí lo que me pasó, por ejemplo, digo, voy a meterme en programación, que es lo que más sé, y a mí programación no me llena, ya no me gusta. Claro. Pasé después a diseño. Digo, diseño, estos son problemas por todos lados. En plan, hay que unir un montón de piezas infinitas que casen y que luego te digan, no, así no lo quiero. Lo quiero de esta forma. Venga, otra vez, vale. Luego ya, di con el 3D y con el arte en general del juego, y digo, aquí me quedo.
Entonces, todo el recorrido que hice yo, lo puedo ahorrar a la gente que me está viendo, diciéndole que antes se informe, pruebe un poquito de cada y luego ya, sí, pero no mucho tiempo. Tampoco te va a tirar un año en cada... No, pues si no, si Sí, tienes que ver hacer si uno es por lo rama, tuyo o si claro, y es... haces uno por rama, termina a los 7 años diciendo que es lo que te quieres dedicar a la vida. Exactamente. Y entonces, ya una vez das con lo que quieres, pues te informas más. Por ejemplo, en cuestión de 3D, mi caso es, me he ido a tutoriales de gente conocida que ha triunfado en la industria, como por ejemplo diseñadores de Disney, los que hacen los de Darksiders, que es Joe Madureira creo que era, y gente que realmente te guste su estilo, que te dé clases realmente, y suelen tener Pero eso ya cuando tutoriales. ya tienes un bagaje, ¿no? Porque me imagino que no te va a Hay poner iniciaciones, también te hacen Ah, iniciaciones. sí, qué guay. Si se puede hacer una iniciación de cada cosita, eso es lo mejor. Y para el que ya ha hecho este paso, concretamente de informarse y demás, Ujú. una vez entramos en las 4 grandes, como tú decías, Sí. 4 grandes pilares de esto, por ejemplo, yo sé, programas o lenguajes de programación, a cada uno, Sí, ¿qué le recomendarías Vale. que tocase inicialmente para llegar a? vale. Si quieres hacer grandes producciones AAA, que en programación que vaya a C++ o C++, según la gente. Eso del lenguaje de De programación. lenguaje. Ujú. Porque realmente las grandes empresas suelen tener su motor hecho y suele programarse en eso, que es muy versátil y bueno, es como una base, es la base de programación, aparte de C como tal. Luego, para quien quiera ir más a lo indie, le recomiendo C#, que se escribe C#, que es el lenguaje de Unity, por ejemplo. Ajá. Y eso para Java. programación. Java lo he es escuchado como mucho. lanzarse a la piscina así del tirón. En Java lo hago, en plan, hay cosas más sencillas que... Es complicado, ¿no? Creo que sí. El Java. Y luego no es muy óptimo. Por ejemplo, Minecraft se hizo en Java. Sí, eso es verdad, no sabía, sí. Y yo creo que es un problema que esté hecho en Java. Después tuvieron que readaptarlo, ¿no? Como hicieron una readaptación. Sí, la versión de Windows Efectivamente. Edition, no sé qué. Tuvieron que... Eso fue traspasar de Java a C++, ¿no? no sé a qué pasaron realmente, pero abandonaron Java, eso sí. Ajá. Porque no, realmente no es tan óptimo y ¿Y versátil. ¿Qué software utilizaría, o sea, para cada caso? Pues, o sea, yo, por ejemplo, cuando empecé quería hacer una plataforma y Sí. cuando me informé, lo que me venía en casi todos lados es eso, el Game Maker. FilmMaker. El Game Maker, es lo que venía más o menos en plan en todos los comentarios que me recomendaban. Ujú. Y después para el 3D siempre decían Unity. Háblanos un poquito Sí, de vale. eso, los diferentes programas. Está también el de Unreal Engine. Sí, vale. Claro, a la eso- hora también de, es como famoso. estás diciendo, los distintos, por ejemplo, lenguajes de Lenguaje programación, de para la que quiera programación. programación, ahora que entramos en el tema de a lo mejor diseño, con qué Ujú. programa iniciar, Vale. demás. Pues, bueno, yo recomendaría Unity, porque claro, yo empecé con Unity desde versiones muy anteriores y siempre me ha resultado más intuitivo. Ujú. Hay programas más fáciles que Unity y más difíciles que Unity. Más difícil sería un Real Engine. Ajá. Antes, ahora llega a ser más intuitivo y tienen un sistema que realmente no hay por qué programar, que se llama Blueprints, que tú arrastras cajitas Ujú. y enlazas unas con otras y estás programando realmente, Ah, pero no estás escribiendo un código, sí, estás sí, enlazando cajitas. Como te digo, una interfaz, ¿no? Una interfaz Sí, que realmente te hace la de... Es programación de gráfica, programación. se llama. Ah, mira. Pero eso luego no te prepara realmente a la hora de programar. Si luego decides no usar un Real y estás programando en este estilo, te metes en una empresa con C++, te ves en un berenjenal diciendo, ¿y mis cajitas dónde están? ¿Dónde está Sí, mi cajita? como que te estás escapando a ti mismo. Ya Claro, que- exactamente. Y luego, más sencillo que Unity serían, por ejemplo, Construct 2 y Cocos 2D, por ejemplo. Creo que se llama Cocos 2D. Esto ya es más simple incluso Pero está que inventado. GameMaker. No, hombre. Madre No, mía, qué inventar. nombrecitos les pone, ¿eh? Luego hay más motores que digo yo, pero si con que hagáis uno que vaya bien, ya está. En plan, ¿por qué tantos Suficiente. motores? Bueno. Pero sí, Construct 2 dicen que es más sencillito para el 2D Ujú. y que te puede hacer un juego rápido, si tiene los gráficos y las Esto cosas. hablamos para modelaje en 3D sobre estos programas. No, esto es para hacer juegos directamente. Ah, Dios, ya está. Pero tú te haces el juego Había en visto, eso. por ejemplo, hay una página que se llama Humble Bundle, Ah, sí. haciendo publicidad, que te Hola, descargas Humble. como... Un Bueno, Monty aquí. sabes lo que es, ¿no? Sí. Que te vienen como paquetes de juegos. He visto muchas veces que hacen paquetes de juegos y no son juegos, son herramientas Ah, sí. de creación y sprites y mapas incluso ya creados.
¿Qué piensas sobre eso? ¿Ayuda a Eso la es gente estupendo. a aprender o...? Totalmente. Suelen hacer y reflotar mucho un pack de Game Maker, Sí. que mete mucha información, licencias de Game Maker y cosas para empezar. Eso está muy bien para la gente que quiera programar y diseñar. Porque Claro. para diseñar me refiero a diseñar mecánica, no el arte. Claro, pues ya directamente te viene con ese trabajo eso, ¿no? Ya tienes el mapa y el muñeco, Por así te decirlo. tienes que meter en movimiento, lo de las colisiones, que es donde me quedé yo, me parece horrible, ¿sabes? En Y plan, así, con eso puedes aprender. no. Ujú. Y luego para la parte de 3D, pues aquí sí que hay como una guerra prácticamente, porque hay dentro de cada especialidad está su programa. No es un programa para hacerlo todo, que también puede hacerlo, pero han salido competidores que se dedican a hacer esas tareas en específico. Ujú. Como por ejemplo, está la gran dualidad de Maya con 3D Studio, que estos son programas de 3D, Ujú. que ambos puedes modelar en ellos, puedes texturizar, puedes sacar las coordenadas V, puedes hacer el rig y animar. Ujú. Hasta ahí bien. Lo que pasa es que cada empresa usa el programa que le dé la gana. De esos dos. Aquí en Claro. España se usa más el 3D Studio Max y fuera de España se usa Maya más. Luego, para la gente que quiera aprender 3D, les recomiendo Blender, que es un programa gratuito de 3D Ujú. y que estos dos que he mencionado de Maya y 3D Studio son de pago y de pago bien pago, ¿eh? Ajá. Y luego para... Y no hay diferencias significativas si estás empezando, ¿no? No, tal vez que la opción X en vez de estar aquí, está aquí. Ya ves. Y tiene otro nombre. Ujú. Y eso que es la misma empresa la que hace los dos programas. Ah, Es Autodesk Maya y Autodesk 3D Studio. Y digo, ¿y yo hacer uno con esos dos? sí, sí, sí. Y luego también para quien quiera ir un poco más allá, está la escultura digital, ZBrush. Por ejemplo, todo el mundo... ZBrush. ZBrush. Vale. O mucha gente lo pronuncia de muchas formas, ZBrush y... Si te abrazas. ZBrush. Y eso se usa sobre todo para triple A. Se usa un workflow que se llama, una forma de trabajar Ujú. en el que con eso, con la escultura digital, realmente encuentras los detalles más súper, vamos, detalladísimos. Ahora se me viene a la mente, por ejemplo, los Batman Arkham Asylum y todos estos. Ese nivel de detalle en Batman o en el Joker o lo que sea está hecho con escultura digital, no moviendo vértices de forma tradicional, en plan, te voy a mover la arruguita así, así. No, con escultura hace un brochazo así y ya tienes tu arruga. Pues ya lo último que me queda por preguntarte, ya a ti a nivel personal y para que sepan lo que les va a esperar. ¿Qué cara te ponen cuando dices que eres desarrollador de videojuegos? Te ha costado ahí el cambio. Si al final de la entrevista no has aprendido nada, Sí. es que algo he hecho mal. Hombre, si yo voy diciendo por ahí, Hombre, tampoco que lo vayas pregonando, No, pero te preguntarán a exactamente, qué te que dedicas, no me ¿no? gusta pregonar, pero sí, cuando me dicen ¿qué te dedicas? Yo hago juegos, suelo decir, hago juegos, mientras participo en la producción. No te metes en explicaciones porque si no te pierdes, ¿no? Bueno, si le digo artista 3D y me dice, ¿tú te consideras artista? Y digo, ya entramos en otros temas. En plan, es que se llama así, en plan, no es que me considere, es que se llama así. Y pues cuando digo eso la gente, oh, qué guay, no sé, un trabajo súper chulo jugando todo el día, no sé cuánto. Jugando. Esa es la impresión, ¿no? Sí, sí, que bien con los amigos ahí haciendo tus jueguecillos y tus cosas en tu casa. Claro, Claro, claro que ¿no? sí. Quien se dedica sabe que no es. Y no en se casa, puede. esto ya porque es que les va a pasar a todo el que diga En casa que os me va a quiero pasar. iniciar, que me quiero precursar en una disciplina como es esta, que ni aún, aunque tiene mucha demanda, no está bien vista. Ujú. No está ni arreglada. claro. No te la enseñan oficialmente. Y eso que mueve más dinero que. Claro, es como cuando ese chaval que le va a decir, papá, que yo voy a hacer videojuegos. ¿Qué vas aquí? ¿Qué puede esperar? ¿Qué te encontraste tú? Bueno, yo en verdad, como ya me pillo un poco más avanzadito, más crecidito, me dicen, pues lo que quieras, en plan, vale. Pero hazlo. Hazlo, en plan, claro. Haz algo Hazlo. ya, Luego ya, estoy en mi casa trabajando, que es donde trabajo, y pasan, yo qué sé, viene la familia, no sé qué, y dice, que siempre con el ordenador, no sé qué, te va a quedar ciego y todas esas cosas, en plan, siempre jugando, porque me ven El chascarrillo, ¿no? con El muñequitos, chascarrillo me ven con muñequitos o moviéndolo y dicen, todo el día jugando, no sé qué, yo, claro, exactamente, yo estoy jugando aquí. Y bueno, eso pasaba sobre todo antes con los chavales que dicen, no, yo quiero ser dibujante. Dice, ¿dibujante? En Eso plan, me pasó a mí. Dibujante, vete al campo a coger aceitunas, ¿no?
Y entonces, yo creo que realmente gracias a los videojuegos se ha abierto más la mente en el asunto de que ya un chaval puede decir a sus padres: quiero ser ilustrador, quiero hacer dibujos porque mira lo que mueve realmente. Aquí hay dinero, papá. Sí, pero Aquí hay dinero. también como hay que formar a los que quieren dedicarse a esto, también hay que formar a los padres. Diciéndole, los juegos es esto y no es estar jugando todo el día. Es una profesión como tal, como quien puede hacer películas, se parece más a eso realmente. Claro, realmente mucho más es eso. Realmente tú estás creando Claro. un contenido que es interactivo, a fin de cuentas. Una película no es interactiva. Es que siempre se ha visto desde fuera, los que no están mucho en el mundillo, que jugar es perder el tiempo. Siempre se ha visto así. Pero realmente te estás consumiendo incluso Cultura. estás consumiendo Cultura. Al final son historias, es como leerte un libro, pero realmente lo estás viviendo. De otro formato, sin más. Claro. Bueno, y de hecho, hablando ya un poco del medio como opinión general de todos nosotros, yo por ejemplo, la rama que más me gusta, el periodismo, grandes periodistas actuales del mundo del videojuego que son periodistas de un medio y de un formato que tiene ahora auge, como por ejemplo son, que te digo yo, por Japabón, esa gente no tiene ni siquiera, hizo bachillerato y tal, no tiene estudios, pero es de jugar a los videojuegos, Ajá, donde le sí. viene hoy tener una profesión que es periodista. Periodista, si la vemos bien, ¿no? Pues ese señor viene a eso de jugar a los videojuegos. Claro, exactamente. ¿Vale? Y muchos de nosotros, nuestra profesión, bueno, yo no, pero ni tú, pero sí es cierto que tú, por ejemplo, tu profesión, y eres un profesional de una profesión, ¿cuántas veces ¿De un voy a sector? decir? De un sector, gracias, no me salía algo que decir. Un profesional de un sector que seguramente tiene que haber venido de los videojuegos y demás. Exactamente. De ahí sale ya el gusanillo de ¿y si yo creara esto? Además que te dan ganas algunas veces ver algunos juegos y dices tú, tampoco es tan difícil hacer algo mejor, ¿sabes? Es como, pues yo tenía esta expectativa y me había hecho esto, ¿sabes? Es como, ahí yo Sí. creo que es cuando te sale más la gana de, no tiene que ser tan difícil, ¿vale? Vamos para adelante. Pues lanzado, Claro. nos vemos la cola. ¿Qué era? ¿Qué era? Tienes que usar tu Unity y solo tienes que ser como 75 personas distintas. Mete y... código. Sí, con que sepa. Y Bueno, dibujar. o bandana y pelo de llenar, bandana de Metal Gear, Yo con vi- Kojima detrás Yo suspirando. me gustaría dedicarme a los esqueletos, me ha parecido fácil. Yo meterle ahí varitas y esas cosas al dibujito, yo creo que tiene que ser más sencillo. Hostia, ¿quién metió los esqueletos dentro de los esqueletos de Dark Souls? Porque ahí tienes enemigos que ya son esqueletos. Son esqueletos que son más finitos. No, bueno. Pueden ser más grandes, es que son transparentes realmente. Claro. Los Bueno, esqueletos, eso. Sí, he entendido la broma, pero Y yo... Pero no te has querido seguir el rollo. ¿eh? vamos sé, aquí que y se ha soltado ría la broma ahí. aquí. Ha soltado la broma aquí, no ha llegado. Lo siento. Da igual, tú sigue. Lo siento. Pues no sigo. Ya que no ha llegado la broma, lo primero... Bueno, pues sigo yo. Tachi, muchas gracias por prestarte a esta labor. Gracias a vosotros. Gratuita, por supuesto. Hombre, totalmente. Por supuesto. Por supuesto. Y Estarás ya... acostumbrado. Hombre, claro. Claro, si es diseñador de videojuegos. Claro, estoy todo el día jugando. Claro, y diseñador. No te vamos Claro. a pagar encima por eso, hombre, por favor. Total, muchas gracias por formar parte de esta primera entrevista, primera parte de la sección. Esto es más o menos lo que vamos a traer, profesiones de este estilo, gente que nos las conoce bien y tal, y a profesionales que se dedican a ello y nos pueden explicar y escudriñar un poco más cómo son por dentro. Así que nada más. Pero Normalmente que haya aquí... ayudado. ¿eh? Que espero que haya ayudado Ah, todo sí. eso que Normalmente resultado. aquí, para hacer el corte luego en edición, tú ya de eso sí entiendes, pues decimos dentro música para poder meterla, pues ya que has venido tú, hazlo tú. Venga, ¿me hacéis alguna entrada o algo? Bueno. ¿Qué más? Si somos chavales de mierda. Venga, dentro música. Hoy, bienvenidos a Más, inauguramos nueva sección. Gente, venida a Más. V nos lo explica. Bueno, ahora lo buscamos. Comenzamos.